Hola, bienvenidos una vez más a Senda Filosófica. Estamos por acá controlando el sonido. Ok, espero que esta semana la hayan pasado muy bien. Les recuerdo como siempre que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. La semana pasada se hizo una interesante disertación sobre Heráclito y Parménides para contrastar un poco su pensamiento. Hoy me pidió alguien, discúlpeme, no recuerdo ahorita su nombre, de verdad, eh, un punto de vista particular sobre el oscurantismo medieval. Y la pregunta es si yo pienso que hubo oscurantismo en la época medieval. Eh, el tema por demás es muy interesante, muy apasionante, porque creo que la mayoría de las veces, incluso a nivel académico o a nivel institucional, se proyecta de una forma muy equivocada. Y he visto tristemente como muchos grandes profesionales hablan sobre la época medieval y siempre están fuera del camino, desubicados. Debo ser sincero en esto. Así que hoy, de una manera muy sencilla, como un abreboca, voy a explicar algunos aspectos sobre la época medieval. Algunos aspectos así detallados, concretos, de una manera bonita, sencilla, comprensible, como hice con el video que me solicitaron sobre el estoicismo. Entonces, les doy la bienvenida nuevamente a Senda Filosófica. Les recuerdo, por favor, suscríbase al canal. Si usted está nuevo viendo Senda Filosófica y no se ha suscrito, hágalo, por favor. Ayúdenos a darle fuerza a este proyecto para que tenga continuidad, que es lo importante. Lo que se gana hay que capitalizarlo. Acordémonos de Nietzsche, no se trata solamente de llegar, hay que capitalizar lo ganado para no correr el riesgo de perder, de retroceder. Así que por favor, apoyado en esa idea, les pido nuevamente, suscríbanse al canal y denle like a los videos. Muy bien, dicho esto, dándoles la bienvenida nuevamente y bueno, aprovechando para darles las gracias por la receptividad que he tenido hasta ahora, vamos a entrar en materia con el tema que nos ocupa hoy. Y me parece muy interesante que empecemos hablando sobre lo que es la filosofía medieval. Con este nombre se designa el periodo de la historia de la filosofía que abarca desde el siglo IX hasta el siglo XIV. Estos límites temporales son un tanto convencionales. Por un lado, puesto que no pocos de los temas de la filosofía medieval proceden de San Agustín. Se ha extendido a veces el citado periodo hasta el siglo V. Por otro lado, puesto que después del siglo XIV persisten no pocas formas y no pocos temas medievales en filosofía, se ha extendido a veces el citado periodo hasta los siglos XV y XVI. Sin embargo, tal extensión resulta excesiva. Los siglos inmediatamente anteriores al IX pueden designarse más propiamente como los de la patrística. Los siglos inmediatamente posteriores al XIV pueden designarse más propiamente como la filosofía del Renacimiento. Esta aclaratoria sobre los tiempos de la filosofía medieval nos la hace Frederick Copleston. Entonces, él nos ubica la filosofía medieval entre los siglos IX y XIV, es decir, año 1000, año 1500.
hasta ahí, de 1400 a 1500, ¿ok? Y de 900 a 1000, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes que es esta vamos a decir que son como las fechas topes de la filosofía medieval. Claro, Copleston nos aclara algo muy importante, dice, mire, mucho de la filosofía medieval viene de San Agustín y por eso hay gente que arranca del siglo V, justamente el siglo en el que murió San Agustín, ¿ok? Y hay gente que llega hasta el siglo XV o XVI porque muchos temas medievales se extendieron después del siglo XV, ya ha entrado el Renacimiento. Pero Copleston mismo nos dice que esta extensión es realmente excesiva. Entonces, fíjense en esto, los siglos inmediatamente anteriores al 9, que nos da Copleston como punto de partida de la filosofía medieval, pueden designarse más propiamente como los de la patrística. Es decir, la filosofía patrística se define así, ¿por qué? Porque es la filosofía de los padres de la Iglesia. Los siglos inmediatamente posteriores al 14 pueden designarse más propiamente como la filosofía del Renacimiento. ¿Por qué? Porque ya durante la época del Renacimiento hubo en Europa una efervescencia impresionante, fue una locura en todos los ámbitos. En todos los ámbitos fue una locura. Ciencia, arte, filosofía, desarrollo tecnológico, literatura. Bueno, increíble de verdad. Entonces, Copleston nos hace esta aclaratoria. Hay, por supuesto, una base de la filosofía que viene de la patrística, cuando esta arrancó en el siglo IX, y hubo una continuidad de la llamada filosofía medieval después de los siglos XV y XVI, pero que ya definitivamente no iba a ser conocida ni identificada como filosofía medieval, sino como filosofía del Renacimiento. Entonces, para resumir este primer punto, la filosofía medieval podemos considerar que va desde el siglo IX hasta el siglo XIV. Entonces, esto es importante aclararlo. Ahora, fíjense ustedes en esto. El café mañanero acá en Venezuela, nuestra cultura, nuestra costumbre. Ok. Oscurantismo medieval. La Edad Media, porque también hay que ubicarse con esto, la Edad Media, medievo o medioevo, es el periodo histórico de la civilización occidental, concretamente comprendido entre los siglos 5 y 15. Fíjense ustedes, ¿no? Siglos 5 y 15, la Edad Media. Filosofía medieval, siglos 9, 14. Es decir, la filosofía medieval no cubre necesariamente toda la época de la Edad Media. Nació un poco después y feneció un poco antes de terminar la época medieval. Entonces, filosofía medieval 9-14, Edad Media 5-15. Convencionalmente, el inicio de la Edad Media se sitúa en el año 476, siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y se ubica su fin en 1492, ya a finales del siglo XV, con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta, publicación de la Biblia de Gutenberg y con el fin de la Guerra de los 100 años. Entonces, también es importante que ustedes tengan esto claro, de que los tiempos límite, inicio y finalización de la época medieval no son los mismos tiempos límites de la filosofía medieval. Bien, los tiempos de la época medieval fueron del 5 al 15 y los de la filosofía medieval del 9 al 14. Entonces, ya
Aclarado esto, yo voy a exponer una serie de puntos acá muy interesantes y luego les voy a decir por qué yo creo que sí, ciertamente hubo oscurantismo en la época medieval. No solamente en la filosofía, en todos los aspectos, literatura, quizá no tanto en el arte, pero en la literatura, en la ciencia, en la educación, pero vamos a encontrar unos contrastes tan interesantes, que sé que les va a agradar mucho lo que van a aprender. Así que fíjense en esto. ¿Qué denominamos nosotros o qué se denomina como oscurantismo medieval? Se denomina así a aquella corriente de pensamiento, aquí me lo dan como una corriente de pensamiento, que se caracteriza por monopolizar, oído a esto, los saberes y conocimientos, prohibiéndoles su acceso a las clases populares, privación de la libertad de culto, de la libertad de expresión, imponiendo una forma de vivir. Dentro o durante la época medieval, la Iglesia se propuso abolir y suprimir todo tipo de pensamiento e ideología que no le proporcionaba beneficio alguno. Y la población europea, al verse privada de cuestionar los dogmas religiosos, adoptó esas verdades religiosas, esas verdades reveladas, las cuales no admitían crítica, ya que al no reconocerlas serían obligados a recapacitar o serían perseguidos hasta la muerte. Hubo una gran disminución demográfica debido a todo el oscurantismo eclesiástico. También esta etapa fue de poco avance y con pocos descubrimientos para lo que corresponde a un periodo de 1000 años en los cuales se podrían haber desarrollado mucho más conocimientos si la filosofía no hubiese sido esclava de la fe. En conclusión, fue una etapa de hambre, miedo y represión. La palabra oscurantismo viene o proviene del latín obscurus, que refiere a no visible, a oscuro o confuso. La Iglesia fue la encargada, la Iglesia católica, fue la encargada de imponer, de ponerse la bota y sacar del camino todo lo que no le convenía. Hay que tener un poco de cuidado con esto. Yo lo veo como, o prefiero verlo como lo que fue, un proceso histórico. Más allá de lo oscuro, de las malas motivaciones, del daño, del sufrimiento, de la angustia, del dolor que se pudo haber causado. Fue un proceso histórico terrible, una época histórica terrible, desde el 5 hasta el 15, en la que la Iglesia era punta de lanza y tenía el poder y el dominio prácticamente de todo. Y lo manejó con una crueldad y de una forma tan inhumana como pocas veces ha vuelto a ocurrir en la historia de la humanidad. Porque la época medieval en ese sentido, o en la época medieval, la Iglesia desempeñó un papel extremadamente lamentable. Ya vamos a ver que esto no partió ahí, más adelante. Pero ¿qué pasa? Era la idea de monopolizar, de mantener a la gente en la ignorancia, de condenar la libertad de culto, la libertad de expresión, de obligar al pueblo. Mire, ustedes creen en la Iglesia, o están con Dios o están contra Dios. De no admitir críticas y de perseguir a la gente hasta la muerte. Ello en la Inquisición, de perseguir a la gente hasta la muerte. Torturarlos para que confesaran culpas no existentes. Entonces, esto generó un atraso impresionante. Pero ojo, este papel tan cruel, tan inhumano de la Iglesia católica de la época medieval,
no suprimió por completo el desarrollo de la educación, de la literatura, de la ciencia, del arte. No, no fue así tampoco. No fue que el mundo se estancó por completo, que se quedó. No, 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 no. Hubo avance, pero siempre bajo el ojo avisor, condenatorio, perseguidor de la Iglesia Católica. Entonces, claro, la palabra oscurantismo proviene del latín obscuros, no visible, oscuro o confuso. Es decir, para la Iglesia Católica lo más importante no era ni tan siquiera defender la fe religiosa en sí misma, no, ni proyectar el mensaje de Jesús de Nazaret en sentido totalmente contrario a lo que ellos hacían, sino mantener su autoridad, el dominio, proyectar, imponer, mantener a las masas sociales en la ignorancia a través del miedo. Por eso se habla de una monopolización. Fue un proceso terrible, fue realmente terrible para la Europa de esos 1000 años vivir esta situación. Bueno, ahora fíjense bien ustedes. En el siglo XVIII, los intelectuales de la Ilustración emplearon el término oscuro para calificar los aspectos conservadores y supersticiosos del pensamiento religioso y las estructuras eclesiásticas. Por esta razón, se vinculó este término a un periodo histórico en particular, la Edad Media, que fue entendida como una época oscura que se situaba entre la antigüedad clásica y el Renacimiento. Esta concepción tenía un antecedente en autores como Petrarca, que creían que estaban dejando atrás la oscuridad del medioevo. Hoy en día se sigue empleando el término oscurantismo religioso en referencia a cuestiones vinculadas con la iglesia, la teología, la restricción del conocimiento y la tradición ortodoxa de diversas religiones. Y se incorporó otra idea de oscurantismo que define al uso de un lenguaje deliberadamente complejo para la exposición de ideas filosóficas. Hay un pequeño dato curioso acá con respecto a esta última parte. Recuerdo, y por eso lo voy a mencionar a él, ¿no? Recuerdo que concretamente Schopenhauer era muy crítico, y no solamente él, otros filósofos también, y hoy en día sigue ocurriendo eso. Era muy crítico de algunos filósofos que, según la perspectiva de Schopenhauer, eran innecesariamente complejos a la hora de escribir, de proyectar sus ideas. Escribían cosas que prácticamente se quedaban para ellos mismos o para un círculo muy reducido de personas. Una forma de expresividad que no trascendía en términos de comprensión. Y cuando uno no se da a entender adecuadamente, cuando no se explican las cosas de forma tal que queden claras, que queden entendidas, vamos a decirlo de esta manera, pues ahí hay un oscurantismo. ¿Por qué? En el sentido de que hay confusión, no hay clarificación de las ideas. Entonces, el término oscurantismo también tiene ese significado, ¿no? Pero nosotros, en el sentido en que lo estamos usando hoy, pues estamos haciendo referencia a las imposiciones de la época medieval, no solamente entre los siglos 9 y 14, los tiempos considerados para la filosofía medieval estrictamente, no, fue toda la época medieval, desde el 5 hasta el 15, incluso eso ya venía de antes y ya se los voy a explicar. La caracterización de la Edad Media como una época de oscurantismo religioso y de las instituciones eclesiásticas de la Edad Moderna como una continuidad de esa época oscura se sostuvo en una serie de características específicas de la sociedad medieval. ¿Cuáles son esas características? Esos modos de vida que tenía la sociedad medieval como consecuencia de las limitaciones, las persecuciones de la Iglesia Católica.
Primero, el dominio del dogma católico y la palabra de la Biblia por sobre el uso de la razón, el pensamiento crítico y la ciencia. Había tres elementos referenciales como criterio de autoridad absoluta en la época medieval: la Iglesia, la Biblia y Aristóteles. Lo que ellos tres no decían o con lo que ellos tres no estaban de acuerdo, eso no tenía ningún valor. Aún estando las pruebas, por decirlo de alguna manera, mire, esto funciona de tal forma. No, lástima que Aristóteles no lo creía, dijo alguien en una oportunidad, ¿no? O la iglesia, bueno, mire, no, pero es que no es lo que dice la Biblia, entonces no puede ser. Y pues la Biblia como arma o como herramienta para argumentar la imposición de la iglesia. Otra característica propia de esa época, la restricción del conocimiento a un grupo pequeño de personas, mayormente clérigos, y el mantenimiento de los sectores humildes en la ignorancia. En épocas de relativa expansión de la educación a otros sectores sociales, a fines de la Edad Moderna se denunció el monopolio y control de la instrucción por parte de la iglesia. La iglesia era la que enseñaba, agarró la educación en sus manos, pero enseñaba lo que le convenía. Todo era impuesto. Entonces era terrible porque tampoco todo el mundo podía aprender. Para una mujer, por ejemplo, era inadmisible tan siquiera saber leer o escribir. Y para el populacho, vamos a decirlo de esa manera, para la masa social, para las clases sociales menos privilegiadas, menos aprendían algunos clérigos, algunos grupos religiosos, y esos, por supuesto, ya iban con el vicio de que se formaban para seguir la continuidad de la manipulación sobre la sociedad. La censura de publicaciones consideradas contrarias al dogma, lo que atentaba contra cualquier atisbo de libertad de expresión. Entonces Jesús de Nazaret dijo: la verdad os hará libres. La iglesia se fue por el otro lado, no entendió y dijo: no, hay que esclavizar a la gente. No podemos permitir que sean libres en términos de capacidad de raciocinio, de pensamiento crítico, de autonomía, de criterio propio. Eso es peligroso. Eso es peligroso para nuestros propios intereses. Y es que no hay otra manera de expresarlo. ¿Qué le vamos a hacer con tanta evidencia? No hay otra manera de expresarlo. Entonces la iglesia se dedicó a todo lo contrario. También está el teocentrismo, que ponía a Dios en el centro de todas las cosas y reducía al individuo a un lugar subordinado o marginal, a diferencia del antropocentrismo propuesto por el humanismo y la ilustración, que hacía hincapié en el ser humano y su capacidad de decisión. Claro, como cosa natural, la iglesia se amparaba en la idea de Dios y todo era voluntad divina, absolutamente todo. ¿Y quién se atrevía a llevarle la contraria? Nadie, porque eso en sí mismo era un riesgo de muerte. Entonces, es tremendo de verdad esto, porque la gente vivía en un sometimiento total. La intromisión de la Iglesia Católica y sus preceptos religiosos en todos los órdenes de la vida de las personas. Nadie le podía decir que no a la iglesia. La iglesia se metía absolutamente en todo, en todo, en todo. Y claro, es algo muy sencillo de explicar. Mire, lo que no logramos de por las buenas, allá están los esbirros de la Inquisición. Esos convencen rapidito. 5 o 10 minutos de tortura y ya generamos un punto de inflexión en la voluntad de los que nos quieren llevar a la contraria o los que no nos quieren apoyar. A eso se reducía todo. La difusión entre los sectores humildes de ideas conservadoras que legitimaban la autoridad religiosa de la iglesia y el poder político de la monarquía. Había un matrimonio muy conveniente entre los reyes y la iglesia. Claro, eran poderes políticos, eran poderes religiosos, eran poderes económicos, se daban la mano, estaban metidos en las grandes ligas, se apoyaban unos con otros. El pueblo, enfermo, pobre e ignorante, ¿qué podía hacer? Nada, absolutamente nada. Porque aparte, esto que está acá tan interesante, la difusión de ideas conservadoras, a la gente se le lavaba el cerebro. La iglesia tenía personas dedicadas a eso exclusivamente.
Entonces todo era pecado, no se le podía llevar la contraria a la iglesia, no se podía atentar contra los designios de Dios, que eran realmente designios de la iglesia, porque cuando Dios iba a querer que uno de sus hijos sufriera, que padeciera dolor por él, persecución, tortura, muerte, angustia, sufrimiento, desmembramiento de hogares, sumisión en la ignorancia, en la pobreza constante. Entonces, en medio de toda esta oscuridad, en medio de toda esta pluralidad de acciones totalmente contrarias a lo que decía Jesús de Nazaret, la iglesia sometía al pueblo en el nombre de Dios, los invitaba a sufrir y a llevar las cruces y las penas de este mundo, que al morir allá estaba el premio mayor. Y mientras tanto ellos se dedicaban a disfrutar el premio acá mismo en la tierra, en conchupancia con los poderes políticos, con los reyes. Entonces, esto es a lo que hace referencia esta caracterización particular de la forma como vivía la sociedad de esa época. La legitimación de la división de la sociedad en estamentos, algunos privilegiados y otros perjudicados, considerada como dictaminada por Dios, y el estímulo a la sumisión de los campesinos y otros sectores humildes. En la época medieval los campesinos no tenían vida, los pobres no tenían vida, vamos a decirlo de esa forma. Un pobre no tenía vida en la época medieval. Hoy tampoco, pero hoy es distinto. Hoy hay más oportunidades, hay más libertad, ok, por lo menos, ¿no? Ok, no, y nuestro mundo, imagínense ustedes, ¿no? Infinitamente distinto. Pero, si a ver, vamos, y haciendo un breve paréntesis, o sea, el ventajismo y el oportunismo sigue siendo lo mismo, ¿no? Ok, los menos privilegiados por la orillita, a ver qué queda, los privilegiados por la mitad de la calle, todo para ellos. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que nos define como seres humanos. Así somos. Y esas son las cosas contra las que deberíamos luchar para cambiar en la búsqueda del bienestar colectivo. Pero bueno, la iglesia, ¿qué hacía? Mantenía a la gente sometida, que era voluntad divina, que Dios sabía lo que hacía, que no teníamos todo el tiempo capacidad para comprender sus designios. Entonces, bueno, y lo más terrible de todo, la institución de la Inquisición, que condenaba todo aquello que consideraba herejía mediante el uso de la denuncia, la tortura y las ejecuciones públicas. La Inquisición era el grupo de mercenarios de la Iglesia Católica, debidamente estructurados, con una imaginación tan impresionante para crear métodos e instrumentos de tortura como no se ha vuelto a ver en la historia de la humanidad. Porque de eso sí hizo gala la Inquisición. ¡Qué habilidad tan tremenda para hacer sufrir de una forma tan cruel y tan inhumana a los hijos de Dios, a sus hermanos por definición! Para, en el nombre de Dios, defender sus propios intereses. La necesidad de mantenerse arriba, en la punta de la pirámide. La Inquisición ha sido uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Y yo digo desde mi propia perspectiva, pedir perdón no resuelve nada. No cambia las consecuencias de las malas acciones. Bien, entonces estas son caracterizaciones de una sociedad sometida, perseguida, vigilada las 24 horas del día durante la época medieval, una tarea que corría por cuenta de la Iglesia Católica para mantener el poder, y para mantener el poder sobre todo fomentando la ignorancia, la superstición, el miedo. No había otra manera. Como les digo, esto fue un proceso muy oscuro, terrible. Ahora, críticas a la idea de oscurantismo medieval. Los intelectuales humanistas, ilustrados y liberales ponían énfasis en los aspectos negativos y oscuros de la Edad Media, considerada una época de opresión, miseria, dogmatismo, ignorancia y atraso.
con el objetivo de contraponer esa etapa a los valores que ellos mismos defendían: la iluminación por la vía de la razón, la ciencia, el progreso y la libertad. Algunos de estos principios se plasmaron en episodios como la Revolución Francesa o también en otras revoluciones burguesas que tuvieron un fuerte sesgo anticlerical. Claro, la gente tenía que cansarse algún día. No iba a seguir, no íbamos a estar toda la vida sumidos en una época de oscurantismo. Y fue después del Renacimiento, ya en la época de la Ilustración, cuando vino, yo diría que antes, yo partiría del modernismo de Descartes, finales del siglo XVI, ya siglo XVII, porque Descartes murió en 1650, él nació en 1596, ¿ok? Entonces, yo diría, siglo XVI, ya hubo una reacción. Vamos a centrarnos en el hombre, por Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros por cuenta propia? Hagámonos responsables. Hagámonos responsables nosotros. Apoyémonos en la razón, en la ciencia, en el progreso. Busquemos la manera de ser más libres. Quitémonos el yugo de encima. Y Descartes fue uno de los grandes contribuyentes a esta liberación con su propuesta filosófica. Ahora, algunos historiadores matizan actualmente la caracterización de la Edad Media como una época de puro oscurantismo, si bien muchos de los aspectos llamados oscurantistas efectivamente formaban parte de la sociedad europea de aquella época. También se podían encontrar prácticas, instituciones e ideas menos apegadas a la representación de oscuridad o decadencia. Y aquí empieza a asomar lo que yo les decía a ustedes al principio. ¿Ok? Aquí empieza a asomar. Por ejemplo, el arte medieval expresaba generalmente temas cristianos y era estrictamente vigilado por la iglesia. Sin embargo, produjo obras de importante valor estético y dio forma a tres estilos que tenían sus particularidades: el prerrománico, el románico y el gótico. La literatura medieval estaba limitada por la censura de la iglesia. Eran comunes los textos sobre las vidas de los santos, las reflexiones teológicas y la poesía cristiana. Sin embargo, también se compusieron cantares de gesta, relatos de caballería y romances folclóricos. Pero fíjense ustedes que ya hubo arte y hubo literatura, pero siempre era la iglesia la que arriaba, la que decidía por dónde iba la cosa. O sea que era como les decía, había producción, pero siempre desde el ojo avisor de la iglesia. Las innovaciones técnicas y tecnológicas no fueron raras en la Edad Media. Algunas surgieron por contactos con poblaciones árabes o bizantinas y otras por experimentaciones propias. En general tenían que ver con fines prácticos como mejoras en la navegación y en la guerra o el incremento de la producción agrícola. Entonces, la tecnología también tuvo su momento durante la época medieval, a pesar del oscurantismo. Claro, era un poco lo que pasaba en la Grecia antigua. Esa relación con tantas culturas, con tanta gente, tenía que derivar en cambios. Tenía que derivar en cambios y en progresos que tarde o temprano terminarían imponiéndose. Porque es que es imposible, como ya les he dicho, mantenerse en un estanco, en un eterno presente. Eso no iba a ocurrir. Eso no iba a ocurrir. Y por cualquier lado y de cualquier manera, la iglesia iba a ser permeada en su autoridad y tarde o temprano los cimientos de esa autoridad se iban a empezar a debilitar. Y ya les voy a decir yo quién considero yo que le dio la estocada final a la iglesia en el Renacimiento, prácticamente. Ya vamos a hablar sobre esto. Si bien el método científico fue desarrollado durante los años del humanismo renacentista, algunos teólogos medievales como Guillermo de Ockham pusieron las bases de la observación y la experimentación. Por su parte, la alquimia que se desarrolló gracias a figuras como Roger Bacon fue un antecedente de la química.
Las universidades nacieron durante el medioevo y se ocuparon principalmente del estudio de la teología. A esto le hice un capítulo aparte, ya lo vamos a ver. Fíjense ustedes el nacimiento de las universidades en la época medieval, pero las universidades iban a enseñar lo que la iglesia consideraba que se debía enseñar. Sin embargo, también impartían derecho, retórica, medicina, aritmética, geometría y astronomía, entre otras materias. Además, se daba importancia a las ideas filosóficas de Aristóteles, aunque acomodadas a la doctrina cristiana. Uno de los intelectuales destacados de esta época fue Tomás de Aquino, del 1225-1274, o sea, siglo XIII. Aún así, el dogma religioso ponía límites al conocimiento. Por esta razón, hasta bien entrada la Edad Moderna, se censuró y persiguió a quienes planteaban tales ideas consideradas heréticas, como la que planteaba que la Tierra era el centro del universo. Las ciudades y el comercio vivieron un importante impulso durante la Edad Media, lo que a la vez incidió en el surgimiento de una nueva clase social, protagonista de procesos de transformación social y política en los siglos siguientes, la burguesía. Hay un punto acá que es muy interesante, ¿no? Con todo y que la filosofía pregona esa libertad de pensamiento, esa autonomía, esa capacidad crítica, en la época medieval los filósofos eran perseguidos también. Y pues es terrible porque la filosofía en sí misma sufrió limitaciones de la misma manera que la tecnología, la ciencia, la educación, todo, absolutamente todo. La iglesia hizo recortes muy estrechos a las posibilidades del progreso, demasiado, estrechó demasiado en ese sentido, sometió de una manera muy injusta todos los aspectos de la vida de las sociedades de la época medieval, no solamente de los tiempos de la filosofía, no. Entonces fue un periodo tremendo, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo todas estas críticas a la idea de oscurantismo medieval nos dejan claro también, que era lo que yo quería decirle a ustedes, que a pesar de los pesares, no dejaba de haber progreso, aunque mínimo. Ahora fíjense en esto que tengo acá, que se llama En la mira de la iglesia, esta presentación, por lo siguiente. Fíjense bien, Hipatia, que nació en el 355 o 370 y murió en el 415 o el 416. Siglos 4 y 5 después de Cristo, ¿no? Fue filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía, miembro y cabeza de la Escuela Neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. A pesar de que se discute demasiado, aún hoy en día se cree que fue un obispo de nombre Cirilo, un obispo católico, que odiaba a Hipatia. La odiaba por el simple hecho de ser una mujer muy estudiada. Cirilo mandó a matar a Hipatia y lo hizo de una manera muy cruel. A Hipatia la desollaron viva con conchas de caracol. A ella no le dieron oportunidad de nada. ¿Por qué? Porque Cirilo la veía como un peligro. Esto fue en el siglo V, apenas iniciando la época medieval y antes del nacimiento de la filosofía medieval. Lo que les quiero decir con esto es que la actitud de la iglesia de querer imponerse en todo no fue una cosa exclusiva de la época medieval, fue algo prácticamente que se dio desde los mismos inicios del cristianismo. Muy poco más acá, diría yo. Copérnico, de los siglos XV-XVI, siempre le tuvo miedo a la iglesia también. Si mal no recuerdo, creo que nunca se atrevió a publicar sus obras por temor a las represiones, a la persecución, por miedo a la Inquisición. Y Galileo fue desterrado. Siglos XVI-XVII, ya en pleno Renacimiento, Galileo fue desterrado por la iglesia. O sea que el oscurantismo de la iglesia no se limitó solamente a la época medieval. Eso siguió, eso tuvo momentos antes de la época medieval, antes de la filosofía medieval, y después de la época medieval, y después de la filosofía medieval.
Galileo fue desterrado, porque con todo y que presentó pruebas, que invitó a los jerarcas de la iglesia, a los representantes, miren, lo que yo les digo es verdad, estos planetas tienen luna, se mueven, la Tierra gira alrededor del Sol, ya Copérnico había hablado, porque Galileo era, por supuesto, apoyaba la teoría heliocentrista de Copérnico, que se contraponía a la teocentrista de Ptolomeo, muchos siglos atrás. Ptolomeo decía, mire, la Tierra es el centro del universo. Entonces Copérnico decía, no, mire, la Tierra gira alrededor del Sol. Y de hecho, eso ya en la época presocrática, ya Pitágoras decía que la Tierra giraba en torno a un fuego. No era el Sol, pero decía, gira en torno a un fuego. Entonces, Copérnico desarrolla, Ptolomeo decía que no, que la Tierra era el centro. Copérnico dice, mire, la Tierra gira alrededor del Sol. Galileo Galilei lo que pasó fue que le llegó un telescopio de Holanda, se lo dieron, él lo revisó, se maravilló, lo perfeccionó, hizo uno mejor, pues como todo buen científico, ¿ok? Empezó sus investigaciones y empezó a tomar nota. Los movimientos de las lunas de los planetas, los movimientos de los planetas en sí mismos. Claro, es Galileo Galilei quien yo digo que le dio la estocada final a la iglesia. Galileo fue desterrado. La iglesia lo sacó del camino con sensación de triunfo, sin saber que Galileo, con sus investigaciones y el desarrollo de su ciencia, le acababa de echar óxido a sus simientes. Porque los descubrimientos y los avances logrados por Galileo animaron a cualquier cantidad de personas a seguir desmintiendo y desmontando dogmas. A mí me parece que Galileo fue quizá el más contundente, el que dio el golpe más bajo a los dogmas de la iglesia en ese sentido. Después vendría Darwin con su teoría de la evolución. Interesante todo esto. Entonces yo les coloco a Hipatia, a Copérnico y a Galileo. ¿Por qué? Porque ellos son personajes que están prácticamente fuera de los límites tanto de la época medieval como de la filosofía medieval, pero también sufrieron las consecuencias de las imposiciones de la Iglesia Católica. Y en medio de todo esto que hemos comentado hasta ahora, nació la universidad. Fíjense ustedes qué interesante. Las universidades nacieron en la época del oscurantismo medieval. En la época medieval. Por tradición se considera que la Academia de Platón es la primera universidad del mundo, ¿no? Que fue cerrada, si mal no recuerdo, en el 596, por ahí, ¿ok? Bueno, luego de casi 1000 años de existencia. Fue cerrada porque se consideraba la filosofía un peligro. Entonces, es uno de los argumentos que recuerdo. Ok. Las universidades medievales europeas fueron instituciones educativas de la cristiandad latina en la Baja Edad Media que sustituyeron a las escuelas palatinas, monásticas y episcopales existentes desde la Alta Edad Media. Comenzaron a fundarse en distintas ciudades de Europa Occidental a partir aproximadamente de 1150 en el contexto del Renacimiento del siglo XII. ¿Ok? Fíjense ustedes, siglo XII. Estas fueron instituciones que establecieron un modelo de enseñanza superior que se prolongó en el tiempo, determinando la estructura y funcionamiento de las universidades de la época moderna y contemporánea, cuando se extendió por todo el mundo. Las universidades medievales eran comunidades de los maestros y los estudiantes universitas, que, aunque tenían como principal función la enseñanza, también se dedicaban a la investigación y producción del saber, generando vigorosos debates y polémicas. Eso se refleja en las crisis en que estuvieron envueltas y por las intervenciones que sufrieron por parte de ambos poderes, el político de reyes y emperadores y el eclesiástico de papas, obispos y órdenes religiosas. Fíjense, ahí está lo que yo les decía, los mandatarios, tanto políticos como religiosos, metiendo la mano en todo. Vamos a ver qué pasó aquí, qué nos conviene y qué no nos conviene. Las primeras universidades de la Europa cristiana fueron fundadas en Italia, en Inglaterra, en España y en Francia para el estudio del derecho, la medicina y la teología. La parte central de la enseñanza implicaba el estudio de las artes preparatorias o artes liberales,
el trivium, gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Es decir, el trivium 3 áreas, gramática, retórica y lógica, y el quadrivium 4 áreas, aritmética, geometría, música y astronomía. Esto nos distaba mucho de la educación de los griegos. De hecho, a los sofistas, hay quienes dicen que los sofistas fueron como los primeros profesores universitarios del mundo. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban áreas que no eran típicas de la educación griega. En Grecia era la educación física, la gimnasia, la música, la geometría, y hay un área que se me escapa, ¿ok? Hay un área que se me escapa. Y los sofistas llegaron a enseñar cosas distintas, como más especializadas, como así como de más alto nivel. Bueno, después, volviendo a lo de las universidades de la época medieval, después de pasar por esta formación del trivium y del quadrivium, el alumno entraría en contacto con estudios más profundos que seguían denominándose artes, los que podrían dominarse genéricamente filosofía y que incluían todo tipo de ciencias. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí hay unas fotos de una universidad de la época medieval. Abajo tengo otra miniatura y el mapa que está ahí es un mapa de ubicación de algunas universidades de la época medieval. Ahora, antes de pasar al siguiente tema ya para cerrar la disertación, ¿qué es lo que quiero dejar claro resumiendo todo lo que he expuesto hasta ahora? Sí hubo oscurantismo en la época medieval, y mucho. Un oscurantismo, vuelvo a repetir la expresión, cruel o impuesto de una manera muy cruel y muy inhumana por la iglesia, pero no como mucha gente quiere hacernos ver, que fue una época entre los siglos V y XV en que en Europa no se produjo nada, no se avanzó nada. Imposible. No fue así. Fíjense que ya les expliqué que en la ciencia, en la literatura, en la tecnología, en el comercio, en la educación, hubo avances. Hubo avances. Siempre bajo la mira de la iglesia, pero sí hubo avances. ¿Ok? O sea, no fue una época de un estanco total, lo que hubo fue sometimiento y persecución de parte de la iglesia para defender sus propios intereses, pero sí hubo iniciativas, hubo filosofía también, restringida, perseguida, condicionada por la iglesia, pero la hubo. Entonces, esto para responder a la pregunta, fue así como una mezcla, vamos a decirlo, ¿ok? O un paralelismo. Un avance en distintos aspectos que buscaba por todos los medios proyectarse en educación, en tecnología, en filosofía, en comercio, en todo, y una iglesia que buscaba por todos los medios no perder el control de la sociedad, limitando los conocimientos, limitando los temas, condicionando lo que se enseñaba, lavándole el cerebro a la gente. Proceso terrible, pero que constituyó el hilo conductor de la época media, que sirvió como enlace entre la época antigua y la posterior época del Renacimiento y la modernidad para llegar al momento que estamos viviendo. ¿Qué vamos a hacer? Así que yo he dicho que hay que ser muy cuidadoso en esto, porque a veces la gente quiere hablar de la época medieval, entonces empiezan a hablar de la iglesia, a malponer. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado porque estos procesos hay que entenderlos con una mente un poco más abierta. Y decir esto no es justificar toda la cantidad de hechos crueles e inhumanos que la iglesia cometió, pero fue un proceso. Fue un proceso que en medio de todo nos enseñó muchas cosas y nos reveló muchas cosas también. Ok, ahora, para yo darle más pertinencia a este tema, aquí les estoy dejando unos textos de la filosofía medieval para que ustedes los lean con detenimiento. Tengo acá, déjenme acercarme un poco, tengo acá textos de Anselmo de Canterbury, tengo otro acá también de Anselmo de Canterbury, el primero es el argumento ontológico,
El segundo, Ataque y caracterización de Roselino y los dialectici del siglo XII. Tengo un tercer texto que habla sobre el universal, que es de Pedro Abelardo. Luego un cuarto texto que es el intelecto material separado, único y común de Averroes. Hay un texto posterior contra Averroes que es de Santo Tomás de Aquino, El alma como forma única, de Juan Dons Escoto, Tres lenguajes paralelos y equivalentes de Guillermo de Ockham, Estatuto ontológico del concepto universal también de Guillermo de Ockham, y por último, Palabra y concepción, palabra y concepto, su distinción, de Guillermo de Ockham. Entonces fíjense ustedes, muy bonitas estas imágenes, y quise compartirlas con ustedes. Cuatro páginas de una magistral enciclopedia que tengo de historia de la filosofía, y ahí se las he montado para que ustedes lean y tengan una muestra de la filosofía, una mínima muestra de la filosofía hecha durante la época medieval. Entonces, de esta manera yo termino la disertación sobre la época medieval, dejándoles claro, que sí hubo oscurantismo en la época medieval, y bastante, impuesto por parte de la Iglesia Católica, pero que dicha imposición no fue que privó por completo el desarrollo de la educación, la literatura, el arte, la ciencia, el comercio, incluso la modificación y el progreso de las clases sociales, por lo menos los más favorecidos, porque los pobres seguían ahí en la cola, esperando la oportunidad que nunca les iba a llegar, y no porque no lo hubiera, sino porque no se la iban a dar, así de sencillo, y eso no ha cambiado tampoco. Bueno, les recuerdo por favor suscribirse al canal, darle like a los videos, seguir apoyando este proyecto de Senda Filosófica. Tengo por ahí pendiente un video de Nietzsche que me pidieron, uno de Diderot, uno de Hume. Ya van a llegar y ya me despido entonces hasta la próxima semana, y como les digo siempre, chao, chao.